es la hora, dice la alabanza, ¿verdad? Vamos a esperar que pasen los niños hacia su clase. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta mañana en poder estar en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos de estar en la casa del Señor? Amén. Damos gracias a Dios por su misericordia y por su bondad. Y como decía esta alabanza, este es el tiempo. Y quiero decirles que el título de este mensaje de esta mañana es: esta es mi oportunidad. ¿Cuál es el título del mensaje de esta mañana? Esta es mi oportunidad. Mira que esta es mi oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo 20. Busquemos en nuestras Biblias Mateo 20. Quiero llevarnos a una historia muy interesante. Sabemos que en la vida hay muchas oportunidades y Dios sigue haciendo y sigue trabajando en medio de nosotros cosas maravillosas. Ese mensaje que traigo en esta mañana es para hacerle a usted, amado, amada, un recordatorio de lo que Dios quiere seguir haciendo en su vida, y también para aquellos que nos ven en las redes sociales, de que se dé cuenta que Dios quiere hacer algo en su vida. Sabemos de que Dios sigue trabajando en medio de su pueblo, en medio de cada uno de nosotros, y en esta ocasión el Señor nos deja una enseñanza muy interesante en el Evangelio de Mateo. Y vamos a ir a Mateo, nos ponemos de pie para mayor reverencia la palabra del Señor, y dice así, Mateo 20, y leemos del 30, del 29 al 34. Cuando usted lo tenga, por favor me contesta con un fuerte amén. Gloria a Dios. Mateo 20, del 29 al 34. ¿Lo tenemos todos? Amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al salir ellos de Jericó, ¿qué dice? Se le seguía, perdón. Lo volvemos a leer. Al salir ellos a Jericó, le seguía una gran multitud. Vamos al 30 y dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice el 31. Y la gente les respondió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y en el 32 dice: y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos regalas. Te doy gracias, Padre, por favor, tu misericordia, Señor, cada día en nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos guía a toda verdad. Espíritu Santo, en esta hora te pido, Padre, que seas tú tomando el control de todo lo que yo voy a hablar en esta hora, Señor. Te pido perdón, Señor, por cada pecado, por cada falta, Señor, que yo cometo delante de su presencia, Señor. Perdóname y límpiame,
Jericó. Llegó a una ciudad llamada Jericó. Si leemos en otro evangelio, es paralelo con la historia del ciego Bartimeo. Pero en esta ocasión quiero que nosotros nos centremos en la vida de estos ciegos. ¿Cómo es la vida de una persona que es ciega? ¿Será una vida privilegiada, una vida muy hermosa, una vida que todo el mundo quisiera vivir? No. ¿Saben? Podemos hablar de tres condiciones muy importantes en la vida de estas dos personas, de estos dos ciegos. Y una de ellas es que eran pobres. Diga conmigo, pobres. Eran pobres ¿por qué razón? Porque tenían que estar a la orilla de la calle de Jericó. Imagínense esa escena donde esos dos ciegos estaban ahí sentados en esa calle pidiendo limosna, pidiendo misericordia, pidiendo que la gente que pasaba le regalara una moneda, le regalara algo para que pueda ver, para poder subsistir. Entonces una de las cosas que nosotros en aquel tiempo nosotros éramos pobres. Amén. Usted y yo éramos pobres. ¿Por qué? Porque no había nadie que hiciera misericordia con nosotros. Y era una triste situación que ellos estaban viviendo. Es decir, la pobreza en ellos, no había para ellos una esperanza alentadora. Para ellos su vida era estar toda la vida ciegos. Imagínense, ese era el dictamen, eran ciegos físicamente, estaban ciegos. No tenían la bendición en aquel momento, esa bendición que nosotros tenemos ahora. Y la bendición que nosotros podemos recibir es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Usted y yo somos privilegiados. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y eso hace la diferencia. Pero ellos no tenían esa esperanza. Ellos no tenían esa bendición de poder tener ese momento especial con Cristo. Más nosotros, dice la palabra del Señor, que somos bienaventurados. ¿Y qué significa? ¿Qué significa ser bienaventurado? 3 veces dichoso. Pero hay una parte donde habla el Señor, donde habla el Maestro, dice en el Sermón del Monte, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Entonces Dios nos habla que nosotros somos bienaventurados porque le hemos conocido. Y también aquellos que no le conocen pueden ser en esta hora bienaventurados. En esta hora pueden pasar de ese momento a que puedan recibir al Señor. Otra condición que ellos tenían, ¿cuál era la primera condición? A ver si se recuerdan. ¿Cuál era la primera condición? Eran pobres. La segunda condición que ellos tenían, que eran ciegos, obviamente, ¿verdad? Eran ciegos, no tenían ojos para poder ver al Cristo de la gloria. Andaban en tinieblas, así como nosotros un día anduvimos en tinieblas, sin conocer la luz que es Cristo. Y un día la luz de Cristo nos alumbró, un día la luz de Cristo nos cambió, y ahora podemos decir que somos cristianos. ¿Por qué? Porque esa luz se nos fue revelada a nosotros. Estábamos ciegos, estábamos muertos, dice la palabra del Señor, en nuestros delitos y pecados. Por eso yo les decía al principio, es un recordatorio para que nosotros nos demos cuenta que el Señor todavía nos está dando la oportunidad de que podamos recibir lo que Él desea para nuestras vidas. Ya dijimos, eran pobres, eran ciegos, y hay una palabra muy interesante aquí. Había una gran impotencia. Diga conmigo, impotencia. Eran impotentes. ¿Por qué? Porque nadie les podía ayudar con la situación que ellos vivían. Aunque ellos eran dos ciegos, ¿y qué dice la Biblia? Que un ciego guiando a otro ciego, ¿qué va a pasar? Se va a ir a un hoyo. Y aunque ellos quisieran ayudarse entre ellos mismos, estaban impotentes. ¿Por qué? Porque no podían salir de la situación en la que ellos estaban. No se podían ayudar.
aquí. Pero yo quiero que usted se centre en algo muy importante, y es las oportunidades. La oportunidad, ¿qué oportunidad tenían esos dos ciegos? ¿Sería que era permanente la oportunidad que ellos iban a recibir? ¿Será que Jesús iba a estar por mucho tiempo en el lugar de qué? De Jericó. Para ellos era una oportunidad pasajera, era una oportunidad del momento. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado oportunidades que son para hoy? Y es ahí donde nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer ante esa oportunidad. Ese es el momento, como dice la alabanza, esta es la hora en que nosotros decidamos qué vamos a decidir o qué vamos a hacer. Porque saben, podemos, aún siendo nosotros cristianos, estar como esos ciegos, sabiendo que Jesús pasa por ese lugar, sabiendo que Jesús está en ese lugar, y todavía estamos desaprovechando las oportunidades que Dios tiene para con nosotros. Entonces, la oportunidad pasajera. ¿Cuántos han recibido un milagro? ¿Cuántos pueden contar de las maravillas de Jesús? Quiero decirte que el primer milagro que nosotros hemos recibido, que nosotros tenemos, es que Jesús haya pasado por tu vida y por mi vida. Ese ha sido el mayor milagro. Si tú puedes contar algo, te pueden preguntar cuál ha sido el mayor milagro que el Señor ha hecho en ti. Tú puedes decir, el mayor milagro que yo he recibido es que Jesús un día pasó por mi vida, un día llegó a mi puerta, un día tocó las puertas de mi corazón y entró a ese corazón, y ahora puedo decir que el Señor me ha ido transformando poco a poco. Pero ¿sabes? Esa oportunidad pasajera era la oportunidad del momento. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido por no haber tomado la oportunidad que Dios les dio en el momento? Muchas veces nos hemos del momento del nombre, ¿por qué no tomé esa oportunidad? Si era el momento de hacerlo. Tu amigo que me escuchas, esa oportunidad es hoy, porque todos los días el Señor está haciendo milagros en la vida de nosotros. Pero saben, en ese momento estos dos ciegos tenían esa oportunidad pasajera. Y hay algo muy interesante en esto. Primero, la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Segundo, que Él se acerca a nosotros. Y qué bonito es que en ese momento, dice, ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad, ahora es el momento. Cuando Jesús iba pasando por la calle de Jericó, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron esos ciegos? Se quedaron callados, ¿verdad? Oí, dice que por ahí viene el maestro. Oí, dice que por ahí viene haciendo milagros. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué decía la multitud? Cállense, cállense, ustedes no necesitan, nosotros les queremos oír. Pero ¿qué pasó? Ellos comenzaron ¿qué? Comenzaron a enmudecer. ¿Qué pasó? Comenzaron a gritar, comenzaron a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos dijeron, esta oportunidad pasajera que nosotros tenemos es el momento para que nosotros nos aferremos a esa bendición que el Señor puede hacer en nuestras vidas, que el Señor puede hacer en nosotros, esa oportunidad. Muchas veces van a venir caminos. Muchas veces el Señor va a abrir caminos para que el Señor obre en nuestras vidas, pero depende de nosotros si nos aferramos, si tomamos en ese momento, como dice su palabra, nos vaciamos de la mano de Dios y tomamos esa bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Yo no sé usted, hermano o hermana, si está pidiendo una oportunidad, o si usted está clamando como esos dos ciegos que dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces aferrémonos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos conocer más de Dios, necesitamos profundizar en Dios. Y vamos a Oseas 7:13, vamos al versículo
¿No está? Oseas está en los profetas menores, si no me equivoco, del Antiguo Testamento. No. Vamos a buscar. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, y a su nombre, gloria. Miren lo que dice el versículo de Oseas 7:13. Dice: hay que aquellos que se apartaron de mí, dice, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron y los redimí, y ellos hablaron mentira contra mí. No nos apartemos de la luz que nosotros conocemos. No nos apartemos de la luz de Cristo que se nos fue dada a nuestras vidas. Amén. Hay algo muy interesante sobre la vida de ellos también, es que no dudaron en esa oportunidad. Una oración muy importante, una oración feroz. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y muchas veces es muy acertado cuando nosotros decimos: es que Dios ha tenido misericordia de mi vida. Amén. Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros que aún así el Señor todavía nos sigue dando sus dádivas. Aún todavía así Dios nos sigue dando sus bondades. Aún así, sin merecerlo, el Señor sigue ayudándonos. Y entonces ellos pedían que no pedían en el momento: Señor, sánanos. Que pidieron misericordia. Gritaron: ten compasión de nosotros. Eran pobres clamando desde su profunda necesidad. Hay una profunda necesidad en nuestros corazones. Hay una profunda necesidad allá en nuestro espíritu de saber y de necesitar de esa misericordia. Y ellos se anclaron con esa fe y con esa seguridad de que iban a qué, que iban a recibir. Gritaron: Señor. Y hay una cosa muy importante aquí, en esa palabra Señor. Reconocieron el señorío de Cristo. Nosotros tenemos que reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Reconozcamos que Él debe de ser. Oigan bien, Él debe de ser, porque muchas veces decimos: el Señor es el centro de mi vida, pero quizás muchas veces el Señor no está en el centro de nosotros. Y yo recordaba en ese momento acerca de una enseñanza del trono de Dios, que muchas veces en nuestros corazones está sentado el yo. Imagínense en su corazón que hay un trono. ¿Quién está sentado? ¿Está sentado usted o está sentado el Señor? Y muchas veces no entronamos al Señor en nuestros corazones, pero esos hombres reconocieron algo muy importante: que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sigue reinando. Entonces ellos gritaron con fe: Señor, creemos en el Hijo de Dios. Creemos en que Él lo puede hacer. Hermano, siga creyendo que el Señor lo puede seguir haciendo. Siga creyendo que el Señor puede obrar en esa situación que usted está pasando, en esa petición que usted está pidiendo, porque sus promesas no tardan. Aunque pasen los años, dice la alabanza, yo sé que tu promesa vas a cumplir y el Señor la va a cumplir. Pero sigamos creyendo, sigamos dando lugar al Señor, a Él que se lo merece todo. Hicieron una petición, y me encanta la humildad con que ellos la hicieron. ¿Sabe? A veces nosotros hacemos oraciones y a veces queremos hacer la mejor oración que nosotros tengamos, con aquellas palabras rebuscadas que nosotros creemos que qué bonito, cómo se escucha. Pero ¿sabe? A veces oramos para afuera, pero no oramos para nosotros mismos. Cuando nosotros necesitamos ser edificados en nuestro espíritu. Y hay una petición que ellos hacen y dicen: ten compasión de nosotros. Con esa humildad, cuando usted llegue delante de la presencia del Señor, no llegue
Lucas 18:11. Lucas 18:11. Veamos estos dos ejemplos de oración. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vamos al siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Vamos al siguiente versículo. Dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que este se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Y hay otro versículo ahí. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren qué bonito, qué maravilloso. Y son palabras clave que nosotros debemos de tomar en nuestras vidas. ¿Sabe? La humildad es algo bien importante que abre las puertas de las bendiciones de Dios. Y estos dos hombres nos dan una enseñanza de humildad, nos dan esa enseñanza de que nosotros podemos llegar confiadamente a Dios, primeramente con humildad. Otra situación que nosotros podemos ver en estos dos siervos es que fueron sabios. Amén. No, pero usted dice, no, pero fueron imprudentes. ¿Usted qué cree? Alguien que grita en medio de la calle, ¿qué puede usted pensar? Qué imprudente, ¿verdad? Están viendo que el maestro va a pasar y eso se ponen a gritar. ¿Sabe? Ellos fueron sabios. ¿Por qué razón? Actuaron en el momento oportuno. Como les decía, era una oportunidad pasajera que solo les iba a llegar, no saben, solo una vez en la vida. Y entonces ellos actuaron con sabiduría en el momento oportuno, y por eso creyeron y gritaron, aunque la gente les reprendía: cállense. Muchas veces nosotros somos egoístas. Muchas veces no nos gusta que la bendición que el otro tiene, nosotros no la tenemos. ¿No le ha pasado a usted así? O me va a decir, no, yo nunca he pensado así. Todos hemos pensado en algún momento: ¿y por qué aquel tiene más y yo no tengo nada? ¿Y por qué aquel Dios lo bendice y a mí no me bendice? ¿Saben? Quiero decirles que la soberanía de Dios me dice que con todos nosotros el Señor tiene planes. Y los planes que Dios tiene con la vida de usted no van a ser iguales a mi vida. Dios está trabajando de diferentes maneras en su vida y en la mía. Y usted no tiene que molestarse si no recibe lo que el otro tiene. Al contrario, alégrese que el otro tiene. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento Dios a usted lo va a sorprender y lo va a bendecir de una manera que usted nunca se lo imaginó. Por eso dice la palabra del Señor que todo lo que sembramos, ¿qué? Cosechamos. Parece broma, pero es una verdad. Por muy pequeño que tú hagas en la vida de una persona, en algo que tú quieras hacer para Dios, Dios siempre te lo va a devolver. En esta mañana yo le decía a mi hermano, hay una cosa que pasó, una situación, pero esa persona se recordó. Miren, algo parece como decimos, divertido, o tal vez no sé cómo usted lo puede tomar, pero por un consejo que le di a una persona, Dios abrió una puerta grande, porque ella recordó los consejos. Entonces, no es en vano como Dios trabaja, no es en vano lo que nosotros sembramos, no es en vano lo que nosotros hacemos. Dios a su tiempo trae ¿qué? La bendición a nuestra vida. Así que no deje de hacer el bien, que a su tiempo, dice la palabra de Dios, que segaremos, a su tiempo vamos a recibir la bendición de Dios. Entonces, óigame bien, la gente se molestaba, la gente decía, cállenlos, no dejan
El Espíritu Santo te conoce. Yo no te conozco, pero Dios sí conoce la necesidad más profunda que tú tienes en tu corazón. Y quiero decirte que en esa necesidad profunda que tú tienes en esta mañana, el Señor va a obrar. Solamente ten fe, solamente confía, solamente cree que Dios va a hacer su obra en esa necesidad profunda que tienes en tu corazón. Sigamos clamando y sigamos pidiendo que a su tiempo veremos la gloria de Dios. Como le dijo en aquella ocasión el Señor a María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Crea, confíe en que el Señor va a obrar en esa situación. Tenemos un Salvador dispuesto, amén. Usted y yo tenemos un Salvador dispuesto, y esa es la promesa que nosotros tenemos, que no estamos solos, dice la palabra del Señor. Usted y yo no estamos solos. El miedo de los discípulos en aquel momento en el monte de la transfiguración, ¿cuál era? El Señor se nos va, y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué le dice el Señor? No tengan miedo, que yo les mando un consuelo, les mando un consolador, les mando a alguien que los va a llevar a toda verdad, que los va a guiar, y ese es el amado Espíritu Santo. Tenemos un Salvador dispuesto a todo, a hacer todo lo que nosotros necesitamos en nuestros corazones. Tu clamor y tu necesidad, oiga bien, tu clamor y tu necesidad tienen un poder maravilloso en el reino de Dios. Tu necesidad y tu clamor tienen un poder maravilloso en el reino de Dios. ¿Para qué? Para hacer brotar la compasión de Dios en nuestras vidas. Para que esa agua de vida, para unificarnos, para cambiarnos, esa agua brote para nuestras vidas. Y qué privilegio tan maravilloso. Vamos a Apocalipsis 3:20. Mire qué privilegio más maravilloso el que el Señor nos ha dado. Vamos a Apocalipsis 3:20. Y quiero que lo lean conmigo, porque ese es un privilegio que nosotros tenemos. ¿Y qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hola, yo estoy a la puerta. Hola, aquí estoy. Dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Usted y yo estamos en un destino maravilloso, y es que nosotros ya le abrimos la puerta al Señor de nuestros corazones, pero también hay otros que necesitan que la puerta de sus corazones se abran para que pueda entrar el Cristo de la gloria y puedan ser combinados a esa cena tan maravillosa que el Señor tiene para nosotros. Quizás la cena tan maravillosa que nosotros tenemos es el poder conocer de las maravillas de Dios, el poder estar a diario cerca de Él. Todo es posible si podemos creer. Hay otra cosa tan maravillosa que también podemos ver: una oferta llena de gracia. Amén. Una oferta llena de gracia. ¿Cuál es la pregunta que el Señor les hace? Vamos al versículo en esta hora. ¿Cuál es la oferta que el Señor les hace? ¿En dónde estamos? En Mateo 20. ¿Cuál es la oferta que el Señor les hace? Y deteniéndose en el 32, y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo ¿qué? ¿Qué les dijo? ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué quieren? ¿Qué quieres que yo haga? Hay algo tan maravilloso cuando el Señor nos dice ¿qué quieren que yo haga? Yo les hago esta pregunta: ¿qué quieren que el Señor haga en sus vidas? ¿Qué anhelan en sus corazones? Hay una puerta de plenitud infinita en el Señor que nosotros podemos abrir. Solamente dile qué quieres que el Señor haga en tu vida en esta mañana. ¿Qué quieres que el Señor obre en esa necesidad? Hay algo muy interesante también en esa oferta maravillosa de gracia: es el poder cumplir de manera plena sus necesidades. Nadie puede evitar la bendición que tiene para nuestras vidas. Nadie puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios sabe la necesidad y Dios puede responder en el momento oportuno. Tu bendición va a ser la bendición que es destinada según tu necesidad. Amén. Según tu necesidad. ¿Qué queréis? ¿Qué quieres que os haga? Y
Y la respuesta perfecta de aquellos hombres, porque yo me pongo a pensar, ellos pudieron haber dicho, Señor, denos riquezas, o denos una monedita. ¿Se recuerdan aquel hombre que estaba esperando a la puerta del templo? Que les pedía limosna, les pedía dinero. Y aquellos discípulos le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesús, ¿qué? Levántate. Y saben, ellos respondieron de una manera perfecta, de una manera correcta. Y el remedio que Dios tiene con el hombre, ese remedio que Dios tiene para nuestras vidas, es el infinito amor que el Señor nos tiene a nosotros por medio de la sangre de Cristo. Usted y yo somos amados. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¿Y por qué nos amó primero? Por esa razón mandó a su Hijo a morir y a dar su vida en rescate de nosotros. Porque nosotros ya estaba ¿qué? Ya estaba el acta, ya estaba el decreto. Pero con la muerte del Señor Jesucristo, ese decreto ha sido quebrantado, fue quebrantado. Entonces, hay algo maravilloso para nosotros, es que el remedio tan maravilloso que nosotros tenemos es el amor de Dios en nuestras vidas y la sangre preciosa de Cristo. La respuesta de Dios en la vida de ellos fue algo maravilloso. Usted dirá, bueno, yo no siento que sea maravilloso, pero solo el que vive, oigan, solo el que vive una situación sabe cuán maravilloso puede ser ese milagro. Solo el que lo vive, solo el que lo sabe cuán maravilloso puede ser un milagro. Dice que fue motivado a compasión. Dios se compadeció de ellos. Jesús se compadeció de ellos. Y todo es en su infinita gracia y misericordia. Todo su infinita gracia y misericordia. Vamos a Mateo 20:30. ¿Y qué dice? Dice, y los dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron. ¿Y qué dice en la parte última? Ten misericordia de nosotros. Fue movido a misericordia. ¿Y qué dice la palabra? Dice, les tocó los ojos. Oiga bien, miren qué bonito. No las habló. Dios trabajaba de muchas maneras y de maneras misteriosas. A veces Él solo daba ¿qué? La palabra. A veces solo Él decía, en el nombre del Señor, esto se hace. Pero hay algo muy interesante en esto, que Él les tocó ¿qué? Les tocó los ojos. La presencia de Dios nos llena. Amén. La presencia de Dios en nuestras vidas nos debe de llenar. El toque de su Espíritu Santo nos debe de llenar a cada uno de nosotros, así como tocó los ojos de estos dos ciegos. La presencia del Señor nos conviene a cada uno de nosotros. Por eso es que es imposible decir, es que hoy no sentí nada. Debemos asegurarnos, debemos meternos en el río de Dios, debemos de buscar ¿qué? Su presencia. Usted y yo, donde quiera que estemos, podemos buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él no solamente está en este lugar. ¿A dónde está la presencia de Dios? Donde quiera que nosotros estamos, donde quiera que nosotros caminemos, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros trabajemos, la presencia de Dios está ahí. Y es importante el toque del Maestro, así como el Señor tocó los ojos de estas personas. Estamos al alcance. Mire, esa es otra cosa maravillosa. Usted y yo no estamos fuera, no estamos lejos, estamos al alcance. Estamos al alcance del toque divino del Espíritu Santo. Estamos al alcance del toque divino del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor más adelante? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué dice? Recobraron la vista. Recobraron la vista. Y el Señor a usted y Dios nos ha cambiado ¿qué? Nos ha cambiado la vista. Porque antes
el contacto que tenemos con el Señor. No nos quedemos, sigamos caminando. No nos desalentemos. Van a venir dificultades, van a venir situaciones, pero usted siga. ¿Por qué? Porque quien lo llamó es fiel y verdadero. No lo llamó nadie de esa congregación, nadie lo llamó. ¿Quién lo llamó a usted? El Señor, y lo llamó a través de su siervo, pero usted tiene que saber que su blanco perfecto tiene que ser Cristo. Nadie más puede ser ese blanco perfecto más que solo Él. Y hay algo muy interesante. Vamos a ir a Génesis 24:58. Génesis 24:58. Mire lo que dice Génesis. Me encanta lo que dice 24:58. Dice: y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Una respuesta afirmativa: sí, iré. Ahora yo le pregunto a usted: ¿se desanimó? ¿Pero quién lo llamó? El Rey del Rey, el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar o va a seguir? ¿Qué dice la respuesta de Rebeca? Sí, iré. Sigamos, no nos desanimemos. ¿Seguirá este varón? ¿Seguirás al Cristo de la gloria? Sí, seguirás. Ahora yo le pregunto a los que nos ven en las redes sociales: ¿seguirás al Señor? ¿Será que ese es el momento? Esta es tu oportunidad. Ese es el tiempo que Dios ha preparado para nosotros. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y comienza a hablar con el Señor. El tema de esta mañana era: esta es mi oportunidad. Yo no sé cuál es la oportunidad que quizás tú dejaste pasar. Y como les decía, es un recordatorio para nosotros que no conocemos de Cristo, pero también es para las personas que todavía no conocen del Señor. Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿esta es la oportunidad que el Señor te da? Es un nuevo comienzo que el Señor te da en esta mañana. Es algo nuevo que el Señor quiere hacer en tu vida. Quiero que en esta hora pienses el anhelo de tu corazón. Allá en lo profundo de tu corazón, de una forma humilde, llegue delante
estoy. Dile, Señor, aquí estoy. Sé que no soy perfecto, Señor. Sé que te fallo, Padre. Pero como esto no ciego, yo quiero decirte, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque en lo profundo de mi ser yo sé que te necesito. Hacer milagro. Hacer milagro, Señor. Porque este es mi momento. Esa es mi oportunidad. Esa es mi oportunidad. Señor, yo te doy gracias. Dile, yo te doy gracias. Solamente dile, ¿cuál es tu necesidad? Dice la palabra del Señor que abogado tenemos con el Padre. Él aboga por nosotros. Y si en algo le hemos fallado, el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Solamente cree. Solamente confía en Él y dile, Señor, así como esos ciegos que tú le respondiste, ¿qué quieres que te haga? Señor, yo necesito eso. Te alabamos, Señor. Puedes poner